En la quietud impenetrable de una madrugada de 1623, un grito desgarrador atravesó los muros de mármol del palacio de Topkapi. No era el lamento de un soldado caído en batalla, ni el último alarido de un enemigo encadenado. Era el grito de una muchacha de apenas 15 años, la princesa Fatma Sultan, hija del soberano más poderoso del mundo otomano. Su voz se propagó por los corredores como cuchillas de hielo, y hasta los eunucos que custodiaban las puertas retrocedieron, incapaces de enfrentarse a lo que ocurría tras aquella cámara prohibida. Aquel lamento no era un simple accidente palaciego, era el eco de un destino marcado, la revelación de un precio oculto que toda hija de sultán debía pagar, un tributo de carne y espíritu que la historia mantendría en silencio durante más de 600 años. El grito de Fatma no brotaba de una herida visible en el cuerpo, sino de una violencia más profunda, cuidadosamente disfrazada de ritual. En aquel instante, la adolescente dejaba de ser persona para convertirse en un símbolo sacrificial. La tradición del imperio exigía quebrar la voluntad antes incluso de tocar la piel. Era un mecanismo diseñado para someter y convertir a las princesas en sombras obedientes, arrancándoles el alma mucho antes de que conocieran la madurez. Lo que sucedía en esa noche en Topkapi no era un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema que llevaba generaciones repitiéndose bajo la máscara del deber sagrado. Para comprender la magnitud de aquel momento, hay que imaginar la inmensidad del Imperio Otomano en su apogeo, un territorio que se extendía sobre 3 continentes, gobernado con mano férrea desde Estambul. Pero dentro de esa grandeza, en el corazón mismo de la capital, existía un universo cerrado, donde los gritos no escapaban, donde los secretos eran más sólidos que las murallas. Ese universo era el harén imperial, un mundo de seda y sombras, de lujos dorados que escondían tormentos indecibles. Y fue allí donde Fatma Sultán, con apenas 15 años, descubrió que su linaje no era protección sino condena. La paradoja era cruel. Mientras las concubinas, muchas arrancadas de aldeas lejanas o vendidas en mercados de esclavos, podían soñar con ascender hasta convertirse en las favoritas del sultán, las princesas no tenían elección. Ellas eran piezas en un tablero político, monedas de carne destinadas a sellar alianzas y sofocar rebeliones. Así, lo que para el pueblo otomano era motivo de celebración, la boda de una hija del sultán con un alto dignatario, para la propia muchacha era el inicio de un suplicio cuidadosamente programado. Ese grito en la madrugada de 1623 simbolizaba algo más que el miedo de una joven a su noche de bodas. Representaba siglos de opresión silenciosa, de cuerpos utilizados como contratos vivientes. Fatma Sultan se encontraba atrapada en un engranaje implacable, donde cada movimiento había sido diseñado para anular su individualidad. Su grito, aunque sofocado por las paredes del palacio, fue una denuncia muda que resonó en la eternidad. La inocencia sacrificada en nombre del poder. Imaginemos el terror psicológico. Saber desde la infancia que la vida no le pertenecía, que su voz sería reducida a unas pocas palabras permitidas, que su cuerpo sería moldeado como un instrumento de obediencia. En ese grito se mezclaba la desesperación del presente con la certeza de un futuro sin salida. La muchacha que alguna vez había soñado con las estrellas y los versos se enfrentaba ahora a la oscuridad de un destino escrito por otros. Lo más perturbador es que, para los cronistas oficiales, aquel momento ni siquiera existió. El registro de la boda, las festividades, los banquetes, las procesiones, todo quedó anotado con orgullo en los archivos imperiales. Pero los gritos de Fatma no figuran en ninguna página. El imperio sabía ocultar sus sombras tras cortinas de oro. Y sin embargo, esos ecos invisibles nos llegan a través de relatos cifrados, de testimonios velados, de rumores que sobrevivieron al tiempo como brasas ocultas en la ceniza. El llanto de Fatma Sultán, perdido en la madrugada de 1623, no fue el único.
Fue uno entre muchos, repetido generación tras generación, hasta convertirse en un secreto colectivo. Detrás de cada alianza política había una princesa quebrada. Detrás de cada celebración pública había un sacrificio privado. Lo que hoy conocemos como historia del esplendor otomano estaba escrito también con lágrimas invisibles. Y esa madrugada, en el silencio solemne del Topkapi, la tragedia adquirió voz. Así comienza nuestra travesía, con un grito que no debería haberse escuchado, con una verdad que los muros intentaron enterrar. La historia de Fatma Sultan no es una fábula romántica de princesas y palacios, sino un espejo oscuro que refleja cómo el poder absoluto puede devorar a los más inocentes. Ese grito es la primera grieta en la fachada dorada del imperio. Y a través de esa grieta vamos a adentrarnos en un mundo de rituales crueles, secretos prohibidos y destinos silenciados. Para entender por qué el grito de una sola princesa podía perderse sin dejar rastro, hay que levantar la vista y observar la maquinaria que lo hizo posible. El Imperio Otomano, en el siglo XVII, se extendía como un océano sin orillas nítidas, del Danubio a la Mesopotamia, de los Balcanes a los desiertos arábigos. Estambul, antigua Constantinopla, latía como un corazón de piedra y agua, surcada por el Bósforo, con cúpulas y minaretes que herían el cielo. El poder se ejercía en múltiples registros: la espada de los genízaros, la pluma de los escribanos, la balanza de los juristas, la palabra de los imanes, el oro de los mercaderes. Pero sobre todo, el poder se hacía carne en los cuerpos de quienes no podían decidir por sí mismos. Entre ellos, las hijas del sultán. En el centro de ese sistema se alzaba Topkapi, más que un palacio, un diagrama del imperio en miniatura. Sus patios se encadenaban como anillos concéntricos, y cada umbral restringía algo más: la vista, el paso, la voz. No era solo arquitectura, era pedagogía del control. En el exterior, los embajadores negociaban tratados. En el interior, se negociaban destinos. El harén imperial no era un simple espacio de placer, ese mito orientalista que tanto sedujo a viajeros ingenuos, sino un reino dentro del reino, con su economía emocional, su burocracia doméstica, su tribunal de silencios. Allí, el lujo no era libertad, era una forma más refinada de vigilancia. ¿Vigilancia? Sí, no basta con muros para dominar, se requieren ojos. En el harén hubo siempre ojos, de eunucos que hacían de cerrojos humanos, de sirvientas que repetían lo que oían, de favoritas que medían el pulso del poder en cada gesto. Cuando Suleimán elevó a Hurrem, Roxelana, al rango de Haseki Sultán, el harén mutó de escenario íntimo a ministerio sutil. Los afectos se volvieron variables políticas. La maternidad, título de legitimidad. La habitación del sultán, consejo de estado en voz baja. A partir de entonces, el ascenso de una mujer podía decidir un nombramiento en Anatolia o una campaña en Hungría. Ese es el brillo que la corte enseñaba al mundo. La sombra era otra. En esa sombra crecían las princesas. Mientras algunas concubinas, antes esclavas o cautivas, podían soñar con trepar el difícil escalón del favor, la sangre imperial convertía a las hijas en garantía, no en aspirantes. El destino de una princesa no se jugaba en el arte de la seducción o la inteligencia para intrigar, sino en la aritmética implacable de la razón de Estado. Sofocar una rebelión tribal en el este, apaciguar una familia poderosa en Anatolia, consolidar la lealtad de un mariscal victorioso. La princesa entonces era pergamino vivo donde se escribía un pacto. Y un pergamino no elige la tinta. Topkapi lo enseñaba en cada detalle. En el primer patio reinaba el bullicio, guardias, artesanos, animales. En el segundo ya entraba el control, cancillería, tesoro, justicia. En el tercero asomaba el aliento del sultán, su cámara, su escuela interior, su biblioteca. Detrás, el harén, cortinas, corredores, patios secretos, fuentes que callaban más de lo que contaban.
Quien cruzaba cada puerta dejaba algo atrás: un arma, un nombre, una opinión. Las princesas crecían en ese gradiente de pérdidas. Aprendían poesía persa y caligrafía árabe, sí. Estudiaban astronomía con maestros traídos de Alepo o Bursa. Escuchaban música de laúd y ney hasta el trance. Pero la lección principal no estaba en los libros. Era el aprendizaje de la obediencia como destino. La jaula dorada funcionaba con una ingeniería emocional sofisticada. El afecto del padre sultán, cuando existía, era dosificado por protocolo. El cariño de las madres, trenzado con la ansiedad de la corte. La amistad entre hermanas, atravesada por la conciencia de que algún día el imperio las separaría para convertirlas en fronteras vivientes. De niñas, jugaban con muñecas de marfil. De adolescentes, comprendían que pronto ellas mismas serían entregadas como muñecas simbólicas a manos de la política. Y sin embargo, la corte lo envolvía todo con una liturgia de belleza: sedas bordadas, granadas abiertas, lámparas de vidrio veneciano, versos inscritos en azulejos Sidnik. La estética, como tantas veces en la historia, servía para obrar el milagro perverso de hacer amable lo inaceptable. Hay algo contemporáneo en ese mecanismo. Hoy, cuando hablamos de Gilded Cages, pensamos en mansiones con cámaras en cada esquina, en celebridades atrapadas por su propia imagen, en ejecutivos cuyos calendarios son rejas. El panóptico moderno es digital, el del harén fue ceremonial, pero el efecto psíquico coincide. El yo se va plegando para caber en el molde que el sistema exige. La diferencia es que, para las princesas, el molde no admitía fisuras ni resquicios. La razón de Estado era una teología política. Contradecirla equivalía a blasfemar contra el cuerpo místico del imperio. Por eso, cuando la historia oficial celebra la solidez institucional otomana, su administración de timars, su cuerpo de genízaros, su derecho plural, conviene recordar el combustible íntimo que sostuvo la máquina. Vidas ofrecidas en sacrificio silencioso. No es un rasgo exclusivo de Oriente, conviene subrayarlo. Las monarquías europeas ofrendaron también a sus hijas en matrimonios dinásticos. La corte moscovita impuso protocolos de hierro. La ciudad prohibida en Pekín administró los afectos como asunto de Estado. Cambian los vocabularios, varían los ritos, persiste el principio. El cuerpo femenino como frontera imperial. En el caso de Fatma Sultán, la frontera se hizo nudo la noche en que su nombre pasó de ser poema a cláusula. El escogido para desposarla, Kara Mustafa Pasha, era más que un hombre, era un vector del orden imperial. Casarse con él significaba, para la corte, consolidar una alianza. Para la ciudad, un festival. Para la joven, un descenso metódico a una pedagogía de la rendición. Todo se dispondría para que el consentimiento no fuera necesario, porque técnicamente ya estaba dado por el sistema mucho antes de que ella pudiera pronunciarlo. Eso prepara el terreno para comprender por qué un programa llamado Educación Sagrada podía ser, en realidad, la anatomía de una demolición. Nada de esto sucedía por accidente. El imperio había aprendido, con siglos de ensayo, a transformar usos en leyes y leyes en costumbres. La solemnidad recubría la violencia, el incienso perfumaba el miedo. Los archivos, como espejos dóciles, devolvían solo el rostro que el poder quería ver. Y sin embargo, aún en el interior de la jaula, quedaban destellos. Una mirada sostenida entre hermanas, un verso memorizado a escondidas, una estrella identificada en el firmamento desde una celosía. Esos destellos no cambiaban el destino, pero demostraban que incluso la jaula más perfecta no logra abolir del todo la dignidad. Este es el paisaje en el que irrumpe Fatma, un imperio que se piensa eterno, un palacio que educa para la sumisión, un harén convertido en ministerio suave de los afectos, una princesa a punto de ser traducida del lenguaje de los sueños al léxico del deber. La jaula dorada brilla, sus barrotes no cortan la piel, moldean el alma, y cuando más adelante
la veremos entrar en la maquinaria del Turbi Mubarak. Comprenderemos que aquel brillo no era promesa de protección, sino luz de quirófano, la claridad fría con la que se ejecuta una operación sobre el espíritu. Detrás de las puertas selladas del harén imperial se desplegaba un universo contradictorio, donde la seda podía ser tan áspera como las cadenas y el perfume tan sofocante como el humo de una prisión. A primera vista, era un paraíso de fuentes, mosaicos y jardines interiores. Sin embargo, aquel esplendor no era más que el escenario de un teatro de ambiciones y silencios. Allí convivían más de 800 mujeres en el apogeo del siglo XVII, cada una atrapada en la tela de araña de jerarquías invisibles. Para unas, el harén representaba la única oportunidad de ascenso. Para otras, la certeza de una condena. Las concubinas, muchas arrancadas de aldeas europeas o compradas en mercados africanos, llegaban sin nada y descubrían que, dentro de esas paredes, podían ganarlo todo. Algunas eran instruidas en música, poesía y danza. Otras aprendían el arte de la persuasión o la administración doméstica. La regla era clara. La que lograba captar la atención del sultán podía transformar su condición de esclava en un destino de poder. La historia recuerda a mujeres como Roxelana, que de cautiva pasó a convertirse en Haseki Sultán, con influencia política que rivalizaba con la de los grandes visires. El harén, entonces, era a la vez cárcel y escalera, un espacio donde la astucia podía fundir las cadenas en coronas. Pero para las princesas, la paradoja era cruel. Ellas, nacidas en la cúspide de la pirámide, no podían soñar con conquistar nada, porque ya lo habían heredado todo, y al mismo tiempo no poseían nada propio. No podían competir ni negociar. No estaban llamadas a intrigar ni a seducir. Eran piezas en un tablero de alianzas, símbolos vivos de la dinastía, garantías humanas de pactos políticos. El mismo sistema que ofrecía a las concubinas una salida de la servidumbre, negaba a las hijas del sultán la posibilidad de decidir su vida. Lo que para una cautiva podía ser una promesa de libertad, para una princesa era una jaula más brillante, pero igualmente cerrada. La vida cotidiana en el harén estaba marcada por esta dualidad. Mientras unas mujeres se entrenaban en el arte de la conversación para impresionar al soberano, las princesas recibían lecciones en lenguas extranjeras, astrología y literatura. No se trataba de cultivarlas para su propio desarrollo, sino de convertirlas en trofeos refinados que impresionaran a los futuros aliados políticos. Aprendían a citar a poetas persas, a interpretar signos celestes, a recitar con gracia los versos del Corán. Cada habilidad no era un regalo para ellas, sino un ornamento que aumentaba su valor de cambio. Este contraste se hacía aún más agudo en los rituales diarios. En los patios del harén, las concubinas podían competir por la mirada del sultán. En las salas de estudio, las princesas eran entrenadas para aceptar que su destino sería entregarse a un desconocido en nombre de la estabilidad imperial. La tensión era insoportable. Ver cómo esclavas liberadas podían convertirse en madres de príncipes, mientras ellas, hijas legítimas, eran reducidas a peones mudos de una partida que nunca pidieron jugar. Si ampliamos la mirada hacia Europa, la ironía se vuelve universal. En las cortes de Francia, España o el Sacro Imperio Romano Germánico, las princesas también eran sacrificadas en matrimonios dinásticos. Ana de Austria, por ejemplo, fue enviada a Francia con apenas 14 años para casarse con Luis XIII. En Rusia, las hijas de los zares eran recluidas en torres vigiladas, su destino igualmente ligado a pactos políticos. Y en China, la ciudad prohibida albergaba un sistema de concubinas y princesas, donde los cuerpos femeninos eran extensión de la política. El Imperio Otomano no era excepción. Solo llevó el mecanismo a un grado de ritualización aterrador, perfeccionando hasta el detalle la pedagogía de la obediencia. En ese ambiente creció Fatma Sultán. Mientras escuchaba las lecciones de los sabios y jugaba en jardines perfumados,
Aprendía también a leer las reglas no escritas del harén. Sabía que cada sonrisa podía ser observada, cada palabra interpretada. Una infancia en Topkapi no era inocente, era un ensayo de sumisión disfrazado de educación. Los muros decorados con azulejos brillantes eran espejos deformantes, devolvían la imagen de niñas que parecían privilegiadas, cuando en realidad eran prisioneras de lujo. El harén era también un escenario de conspiraciones sutiles. Las favoritas tejían alianzas, las sirvientas transmitían rumores, los eunucos filtraban información hacia los visires. Todo se medía en susurros, en miradas, en favores ofrecidos o retenidos. Las princesas, aunque excluidas del juego, eran las cartas más valiosas. Sus destinos se negociaban en silencio, muchas veces antes de que alcanzara la adolescencia. Lo que ellas creían que era vida propia no era más que una cuenta regresiva hacia un matrimonio decidido por razones de Estado. Lo más inquietante es que, en medio de tanta represión, la corte envolvía a estas mujeres en un halo de fantasía. Para el pueblo otomano y los cronistas extranjeros, el harén era símbolo de lujo, un espacio mítico de belleza y misterio. Las canciones hablaban de princesas rodeadas de joyas. Los viajeros describían jardines encantados. Nadie quería ver la otra cara. Las lágrimas, las noches de insomnio, el eco de gritos como el de Fatma Sultan. El mito del harén funcionaba como máscara, una ilusión cuidadosamente construida para ocultar la realidad de cuerpos sometidos y almas quebradas. Así, cuando pensamos en el grito de Fatma, debemos imaginarlo rodeado de este contraste. Mujeres que escalaban a través de la seducción, princesas destinadas a caer sin remedio, un sistema que convertía el dolor en espectáculo oculto y la obediencia en moneda de cambio. El harén no fue solo un espacio físico, fue un laboratorio de poder, donde se experimentaba con la psicología humana hasta moldearla en docilidad absoluta. Allí, entre fuentes y cortinas, comenzó la tragedia de Fatma, una tragedia que aún late como advertencia en las paredes de Topkapi. Fatma Sultan nació en 1606, hija del sultán Ahmed I y de Kösem Sultan, una de las mujeres más formidables que jamás habitó el palacio de Topkapi. Desde sus primeros días estuvo rodeada de lujos que parecían anunciar un destino radiante. Jardines impregnados de rosas de Damasco, maestros de caligrafía persa, astrónomos que le señalaban las constelaciones desde las terrazas del palacio. Todo en su niñez hablaba de grandeza, de una vida diseñada para brillar como una joya en el cofre imperial. Sin embargo, bajo esa superficie se escribía otra historia, una invisible, que dictaba que esa misma joya acabaría siendo sacrificada en el altar de la política. Los cronistas de la época describen a Fatma como una niña precoz, de inteligencia viva y memoria asombrosa. Con apenas 8 años recitaba versos de poetas sufíes y con 12 debatía con eruditos sobre la naturaleza de las estrellas. Su fascinación por el firmamento era tal que los astrónomos de la corte la llamaban la hija de las constelaciones. Leía en árabe, turco y persa, y con el tiempo dominaría también el griego y el latín, un privilegio reservado a pocos incluso entre los príncipes. Su belleza era celebrada, pero lo que realmente llamaba la atención era su capacidad para pensar y hablar con una madurez impropia de su edad. Y, sin embargo, toda esa luz tenía límites claros. El talento de Fatma no era cultivado para su propio crecimiento, sino para aumentar el valor simbólico de la dinastía. Cada idioma aprendido, cada poema memorizado, cada discusión filosófica no era un escalón hacia la libertad, sino un adorno más para convertirla en un regalo político perfecto. Su formación, tan exquisita como rígida, la preparaba no para decidir su vida, sino para entregarla en manos de quienes jamás la verían como un ser humano completo. Kösem Sultan, su madre,
representaba la paradoja más amarga de ese destino. Fue una de las mujeres más poderosas de su tiempo, capaz de influir en las decisiones imperiales y de gobernar en nombre de sus hijos. Pero incluso ella, que conocía como nadie los engranajes del poder, no podía proteger a Fatma de la lógica implacable de la razón de Estado. Ser hija de Qosem no era un escudo, sino una confirmación. La princesa estaba destinada a ser pieza en el tablero político, como tantas otras antes que ella. Fatma creció rodeada de símbolos contradictorios. En los jardines del palacio, entre las fuentes y los cipreses, aprendió la dulzura de la poesía y la serenidad de la contemplación. Pero en las conversaciones de los pasillos, en las órdenes veladas, en los rumores de la corte, intuía la presencia de un destino que no podría rehuir. Cada caricia de seda era también un recordatorio de la jaula dorada. Cada lección de astronomía era un eco de un futuro donde ya no podría mirar las estrellas, sino el suelo al que sería obligada a inclinarse. A medida que crecía, el retrato de su destino se hacía más nítido. El hombre elegido para ella no era un príncipe encantado, ni un poeta de refinada sensibilidad. Era Kara Mustafa Pasha, un veterano de las guerras contra Persia, 20 años mayor que ella, endurecido por la sangre y la arena de las campañas militares. Para él, la unión con Fatma no era un encuentro de almas, sino un peldaño en su ascenso político. Para ella, era la entrada en una tragedia cuidadosamente planificada por el imperio. Aquí, la ironía se vuelve insoportable. Cuanto más brillante se mostraba Fatma, más evidente se volvía que esa brillantez no serviría para salvarla. Su inteligencia, sus lenguas, su poesía, todo eso quedaba reducido a ornamentos. En los ojos del imperio, no era la joven de talento que asombraba a los eruditos, sino la garantía de que un pacto se mantendría firme. En su propio palacio, la niña que amaba las estrellas era ya una prenda de negociación, un objeto destinado a ser entregado. El trasfondo filosófico es perturbador. ¿Qué significa educar a alguien en la belleza y el conocimiento si desde el principio se le niega el derecho a decidir su destino? Es como encender una lámpara brillante para luego encerrarla en una caja oscura. La paradoja de Fatma Sultan refleja la crueldad de un sistema que podía fomentar el talento, al mismo tiempo que lo condenaba al silencio. Es una contradicción que no murió con el Imperio Otomano. Resuena todavía en muchas sociedades donde la educación femenina se celebra solo como adorno, no como puerta a la libertad. El brillo de Fatma, por tanto, era un espejismo trágico. Los jardines donde aprendió a leer el cielo serían pronto reemplazados por salas donde se le enseñaría a inclinar la cabeza. Las estrellas que admiraba serían sustituidas por espejos deformantes que la obligarían a vigilarse a sí misma. Y los libros que tanto amó acabarían cerrados, cubiertos de polvo, en habitaciones donde la obediencia se impondría como única forma de existencia. Así se preparaba el terreno para lo inevitable. La princesa, convertida en joya del imperio, iba a ser sometida a un proceso que borraría su identidad para convertirla en símbolo de sumisión. Todo su talento, toda su luz, no la protegerían del ritual oscuro que se avecinaba. El nombre que los eruditos pronunciaban con admiración sería pronto grabado en un contrato político, y su destino sellado por la lógica implacable del poder. En la infancia de Fatma Sultan encontramos, pues, el preludio de su tragedia. Una niña destinada a ser estrella, obligada a apagarse en nombre de un sistema que veía en ella no a una persona, sino a una herramienta. El esplendor que rodeó su niñez fue solo el preludio de la noche más oscura. Y esa noche comenzaría con un nombre casi sagrado, pero que escondía una pedagogía de la destrucción, el Turbi Mubarak. El imperio llamaba a este proceso Turbi Mubarak, la educación sagrada. El nombre, cargado de solemnidad,
evocaba nobleza y devoción, pero tras las puertas del Topkapi, su verdadero significado era mucho más siniestro. Se trataba de un programa de demolición psicológica destinado a quebrar a las princesas antes de su primera noche de bodas. Lo que se presentaba como preparación era, en realidad, un método refinado de sumisión, cultivado durante generaciones hasta convertirlo en ciencia del control. A Fatma Sultan le tocó enfrentarse a este rito con apenas 15 años. La encargada de conducirla era Yular Hatun, anciana implacable, guardiana del harén y testigo de la transformación de más de una docena de hijas imperiales. Bajo su mirada de hierro, la joven princesa fue conducida a una sala adornada con alfombras persas y espejos venecianos. Todo parecía hermoso, pero cada objeto tenía un propósito oculto. No embellecer, sino vigilar, recordarle a Fatma quién era y quién debía convertirse. Las primeras lecciones consistían en una coreografía interminable de reverencias, inclinaciones y posturas. 18 formas distintas de saludar, arrodillarse, servir y hasta respirar en silencio. La naturalidad quedaba prohibida. Cada gesto debía ser aprendido, cada movimiento ensayado hasta anular la espontaneidad. Fatma, que antes caminaba con la gracia libre de una niña que contemplaba el cielo, aprendió a medir sus pasos con ángulos exactos, cabeza inclinada 30 grados, manos a la altura del corazón, mirada baja. Era el desmantelamiento del yo a través del cuerpo. Pero la mutilación más cruel no era física, sino lingüística. Fatma vio reducido su vocabulario a 43 palabras autorizadas. Todas ellas eran fórmulas de gratitud, disculpa u obediencia. Quedaban prohibidas las preguntas, las opiniones, los recuerdos personales. El lenguaje, que había sido su herramienta para brillar en debates con eruditos, se transformó en una jaula de sílabas. Cada vez que intentaba escapar de esas limitaciones, el castigo era inmediato. Ayunos forzados, encierros en celdas húmedas llamadas salas de reflexión o humillaciones públicas ante concubinas y eunucos. Su voz, antes luminosa y libre, fue reducida a un murmullo mecánico. La culminación de este proceso se encontraba en las llamadas prácticas de Talim y Gerdek, ensayos de la noche de bodas. En cámaras subterráneas, diseñadas para reproducir el tálamo nupcial, muñecos de cera elaborados por artesanos venecianos simulaban la presencia del esposo. Allí, Fatma era obligada a repetir gestos, posiciones y respuestas que no correspondían a una adolescente, sino a un guión de sumisión matrimonial. Los instructores observaban cada temblor, cada lágrima, cada intento de resistencia. Si la princesa flaqueaba, la sesión se repetía una y otra vez hasta arrancar toda rebeldía. El objetivo no era preparar un matrimonio, sino borrar cualquier posibilidad de autonomía. La dimensión religiosa tampoco estuvo ausente. A Fatma se le impuso memorizar pasajes de tratados morales y políticos que exaltaban la obediencia como virtud suprema. Textos como el Nasihat al-Muluk eran recitados de memoria frente a jueces severos, que evaluaban no solo su exactitud, sino también su tono de convicción. Incluso la oración, su vínculo íntimo con lo divino, fue secuestrada. Debía repetir plegarias diseñadas no para expresar fe, sino para reforzar la sumisión. La religión, que podía haber sido refugio, se convirtió en instrumento de esclavitud espiritual. Las humillaciones públicas eran el complemento final. 2 veces por semana, la princesa era obligada a servir personalmente a las concubinas de su padre, lavarles el cabello, vestirlas, alimentarlas con sus propias manos. Cada acto estaba calculado para erosionar su orgullo. Los cronistas registran que Fatma, incapaz de contener las lágrimas, sollozaba mientras arreglaba los velos de mujeres destinadas a compartir el lecho del sultán. Sus lágrimas no provocaban compasión, eran celebradas como signo de que el ritual estaba funcionando.
La psicología moderna tiene un nombre para este proceso: condicionamiento traumático. Se trata de una reprogramación sistemática del individuo mediante dolor, miedo y repetición. En el siglo XVII, los otomanos no hablaban de trauma ni de psicología, pero conocían los efectos de quebrar a alguien hasta la raíz. El Turbi Mubarak no era diferente de los programas de adoctrinamiento que siglos más tarde marcarían regímenes totalitarios. Un laboratorio de obediencia donde el cuerpo, la mente y la fe eran armas de control. Con el paso de las semanas, la transformación de Fatma fue visible. Los libros que antes devoraba quedaron cerrados. El brillo de sus ojos se apagó, su risa desapareció. La niña que soñaba con constelaciones se convirtió en un eco, un reflejo vacío. Había dejado de ser hija de emperadores para convertirse en sombra. El imperio había conseguido lo que buscaba: moldear a una joven brillante en un recipiente dócil, preparado para ser entregado como garantía de poder. Sin embargo, hay algo que los instructores no podían borrar del todo: la memoria interior. Aunque su voz fue silenciada, aunque sus gestos fueron domesticados, Fatma conservaba dentro de sí el recuerdo de las estrellas, de los versos que había aprendido, de la dignidad que un día conoció. Esa grieta en el muro de la obediencia, aunque invisible, era real. Y sería precisamente esa memoria herida la que haría que su tragedia no quedara en el olvido. El Turbi Mubarak había terminado su obra. El imperio, satisfecho, consideraba lista a la princesa para convertirse en esposa de Kara Mustafa Pasha. Pero lo que se había presentado como una educación sagrada no era más que la destrucción sistemática de una joven que alguna vez brilló como joya de la dinastía. La niña de los jardines y los poemas había sido reemplazada por un fantasma disciplinado. Y lo más oscuro de todo era que esa metamorfosis no se vivía como tragedia dentro de la corte, sino como triunfo del orden imperial. La preparación estaba cumplida. Faltaba el siguiente paso: intensificar aún más el control mediante rituales de humillación y encierro que transformarían los últimos vestigios de resistencia en cenizas. Y así, la historia de Fatma Sultán avanzaba hacia su noche más temida, bajo la sombra de un destino que ya no era suyo. Cuando la corte consideró que Fatma había aprendido a moverse como sombra obediente, comenzó la fase más cruel del proceso, la de la humillación ritualizada. Era un teatro de degradación diseñado no solo para anular su voluntad, sino para convencerla de que su identidad misma carecía de valor. Aquí ya no se trataba de enseñar reverencias o recitar plegarias controladas. Se trataba de despojarla del último refugio, su orgullo. 2 veces por semana, la joven princesa era conducida ante la asamblea femenina del harén, compuesta por concubinas, sirvientas y eunucos. Allí, ante miradas frías y burlonas, se le obligaba a realizar tareas indignas para alguien de su linaje. Debía lavar los pies de las favoritas de su padre, peinarles el cabello, vestirlas con ropajes que más tarde usarían en el lecho del sultán. El mensaje era transparente. Incluso las amantes compradas en mercados tenían autoridad sobre ella. Cada gesto de servicio era un recordatorio de que la sangre real no la colocaba por encima de nadie. Al contrario, la hacía más vulnerable, porque su cuerpo pertenecía al imperio, no a sí misma. Fatma lloraba a menudo durante estas sesiones, pero sus lágrimas eran interpretadas como señal de éxito. El sufrimiento era el indicador de que el molde estaba funcionando. En la lógica del palacio, una princesa que lloraba mientras obedecía era una princesa lista para ser entregada. Nadie se compadecía, ni los instructores, que veían en su dolor una victoria pedagógica, ni las concubinas, que gozaban al ver reducida a la hija del sultán a sirvienta. La humillación no terminaba en el servicio físico. También la alimentación se transformó en herramienta de control. En la etapa final de su educación,
Los alimentos que recibía eran cuidadosamente seleccionados. Se le servían granadas, almendras, leche de cabra con miel y especias traídas de Yemen. No eran banquetes para su deleite, sino dietas simbólicas y fisiológicas destinadas a preparar su cuerpo. Cada bocado recordaba que hasta su nutrición obedecía a fines imperiales. Comer ya no era un acto de placer o supervivencia, era parte de la maquinaria de control. Las ceremonias de purificación completaban el cuadro. Varias veces a la semana, Fatma era bañada con infusiones de flores de azahar amargo, adormidera y valeriana. Los ungüentos aplicados en su piel, mezclas elaboradas por alquimistas de Córdoba y Samarcanda, tenían efectos sedantes. Bajo la apariencia de perfumes, en realidad eran drogas suaves, pensadas para calmar su espíritu y reducir cualquier chispa de resistencia. El baño, que debería ser símbolo de limpieza y renacimiento, se convertía así en un rito químico de obediencia. Las paredes de su nueva residencia, el pabellón de la novia, también jugaban su papel en este control. Los tapices no mostraban escenas de gloria militar o belleza natural, sino imágenes de esposas obedientes de la tradición islámica y otomana, mujeres elogiadas por su silencio, su fertilidad y su sumisión. Aquellos rostros tejidos la observaban día y noche, convirtiéndose en lecciones mudas de lo que debía ser. Incluso los espejos, dispuestos estratégicamente, la obligaban a contemplar su propia figura constantemente. Lo que en las prácticas sufíes era meditación, el murakaba, reflexión ante el propio reflejo, se transformó en un instrumento de autocensura. Fatma se convertía en su propia carcelera, obligada a corregir cada gesto que no encajara en el molde de docilidad. La religión, como ya había ocurrido en el Turbi Mubarak, era empleada para legitimar esta esclavitud. A Fatma se le imponía repetir oraciones específicas, no de gratitud o esperanza, sino de sumisión. Cada vez que doblaba las rodillas, no lo hacía para dirigirse a Dios con voz propia, sino para reforzar la idea de que su deber supremo era obedecer. La espiritualidad, despojada de libertad, se convirtió en herramienta de adoctrinamiento. El cielo que antes observaba con fascinación astronómica, se le cerraba ahora con un muro de rezos vacíos. Desde la perspectiva actual, este conjunto de prácticas revela un conocimiento intuitivo de lo que hoy llamaríamos manipulación psicológica. Se buscaba crear un estado de indefensión aprendida, la sensación de que, hagas lo que hagas, no podrás cambiar tu destino. El cuerpo era sometido a sustancias, el espíritu a rezos controlados, el orgullo a humillaciones públicas, la mente a espejos y tapices cargados de símbolos. Se trataba de un asalto integral a su identidad. Fatma, que de niña había sido un prodigio de inteligencia y encanto, se transformaba en un ser quebrado. Ya no era la muchacha que debatía con eruditos o contemplaba constelaciones. Era una sombra que obedecía, lloraba y callaba. La metamorfosis estaba casi completa. El imperio la había convertido en el instrumento perfecto, un cuerpo dócil dispuesto a sellar una alianza política. Pero aún faltaba la prueba definitiva, la noche de bodas. Todo lo anterior, los ayunos, los baños, los ensayos con muñecos de cera, las humillaciones públicas, no era más que preparación para ese instante. El día en que, bajo un cielo de Estambul, iluminado por procesiones y fiestas, la princesa sería entregada como moneda de cambio. Ese día, el imperio celebraría lo que para ella sería la condena final. El 15 de marzo de 1623 amaneció como día de celebración en Estambul. Desde el alba, las calles se llenaron de procesiones, músicas y aromas de especias. Los mercaderes ofrecían platos rebosantes, los poetas declamaban versos persas, las bailarinas andalusíes danzaban entre antorchas. Para el pueblo era el matrimonio de una princesa imperial, una unión gloriosa que confirmaba la fortaleza del imperio. Pero para Fatma Sultan, encerrada en el pabellón de la novia, no era un festejo,
Era la víspera de su condena. Los médicos del palacio anotaron en sus registros lo que hoy identificaríamos como ataques de pánico. Su rostro pálido, sus manos temblorosas, la respiración entrecortada. La joven, adornada con joyas pesadas y vestidos de seda bordados con oro, parecía un ídolo inmóvil más que una novia. Mientras la ciudad festejaba, su espíritu se hundía en un silencio sin retorno. Cuando la última música cayó y las antorchas comenzaron a extinguirse, se puso en marcha la procesión más temida, la que conducía a la princesa hacia el Gerdek Oda, la cámara nupcial. Ese pabellón octogonal, oculto en los jardines del Topkapi, había sido diseñado no como santuario del amor, sino como escenario de sometimiento. Sus 3 niveles representaban una coreografía de rendición, purificación, entrega y consumación. En el primer nivel, el Taha Katkai, Fatma fue sumergida en aguas perfumadas con rosa damascena y sándalo. Sobre su piel se untaron ungüentos mezclados con opio y raíz de mandrágora, drogas suaves destinadas a adormecer su voluntad. Lo que debería ser una bendición nupcial se convirtió en anestesia espiritual. En el segundo nivel, el Teslim Kat fue vestida con un traje blanco bordado con oro y perlas. A distancia parecía un vestido digno de una reina. De cerca, revelaba su verdadera naturaleza. Un ropaje diseñado para restringir. Las mangas estaban reforzadas con cintas ocultas. La corona pesaba tanto que dificultaba moverse. Las pulseras y tobilleras brillaban como joyas, pero funcionaban como grilletes. Incluso los zapatos, de suela gruesa, impedían cualquier huida. Era una prisión cosida con hilos de lujo. Mientras tanto, Kara Mustafa Pasha, el esposo elegido, era instruido en cómo imponerse. Rodeado de consejeros, escuchaba fórmulas de intimidación, gestos de dominio, estrategias para consolidar su autoridad sobre una princesa de sangre imperial. El imperio había preparado a ambos para un mismo guión. Él debía representar al conquistador, ella a la tierra conquistada. En el tercer nivel, el Zifaf Kat aguardaba la cámara de la consumación. Sus paredes estaban cubiertas con tapices que no mostraban escenas de amor, sino de guerra. Ciudades incendiadas, mujeres encadenadas, ejércitos vencidos. El mensaje era brutalmente claro. El matrimonio no era unión, era conquista. El lecho nupcial, con mecanismos ocultos de sujeción, se transformaba en campo de batalla. La joven que había soñado con las estrellas era conducida hacia un rito que convertía su cuerpo en botín. Los cronistas describen que, al quedar a solas, Kara Mustafa Pasha interpretó el silencio de Fatma como rebeldía. Intentó aplicar las técnicas que le habían enseñado. Palabras duras, gestos autoritarios, contacto calculado para imponer temor. Pero pronto comprendió que no había resistencia que vencer. Ante él no se encontraba una muchacha desafiante, sino una sombra rota. Fatma había huido hacia dentro de sí misma, refugiándose en un vacío que ninguna violencia podía llenar. Lo que siguió fue descrito en notas cifradas como una escena de desesperación. El cuerpo de la princesa temblaba sin control, su respiración se interrumpía, su mente parecía ausente. Cuando la unión fue forzada, el resultado fue devastador. Hemorragias, desmayos repetidos, lo que los médicos llamaron Rusukmei, la fuga del alma. Esa noche, que en los registros oficiales se proclamó como triunfo de la dinastía, fue en realidad el inicio de una tragedia personal que marcaría el resto de su existencia. Desde entonces, Fatma ya no volvió a ser la misma. El grito ahogado que había lanzado años atrás en la madrugada del palacio encontró en esa noche su eco definitivo, un silencio perpetuo. La educación sagrada, las humillaciones, los baños y plegarias habían cumplido su función, moldear a la princesa en instrumento dócil, pero al hacerlo habían destruido a la persona. Lo que quedó en pie no fue la hija brillante de Ahmed I, amante de la astronomía y la poesía, sino un fantasma obediente que vagaría durante décadas por los salones del imperio.
El contraste es insoportable. Mientras la ciudad celebraba con música y vino, dentro de las paredes doradas se consumaba la anulación de un ser humano. La multitud veía una boda imperial. Lo que ocurría en realidad era un sacrificio ritual, y la víctima, adornada con perlas y seda, era una muchacha de apenas 15 años. El eco de esa noche nos obliga a preguntarnos: ¿cuántas veces en la historia el poder ha disfrazado la violencia como ceremonia? ¿Cuántas sonrisas forzadas en retratos oficiales ocultaron lágrimas derramadas en secreto? El matrimonio de Fatma Sultan es solo un ejemplo, pero su brutalidad ilumina una verdad incómoda. El poder absoluto no se conforma con gobernar territorios. Necesita gobernar cuerpos y almas. Cuando las puertas del Tifafkat se cerraron aquella madrugada, el destino de Fatma quedó sellado. Para el imperio fue un éxito diplomático. Para ella, el inicio de un vacío del que nunca regresaría. La noche de bodas no fue unión, fue conquista, y la princesa, reducida a silencio, se convirtió en la víctima más íntima de la gloria otomana. Los días posteriores a la boda de Fatma Sultan fueron descritos por los médicos del palacio con un lenguaje frío, casi administrativo. Señalaban síntomas de melancolía virginal o colapso del espíritu, términos que hoy traduciríamos como trauma profundo. La joven apenas hablaba, y cuando lo hacía, su voz era un murmullo quebrado. Comenzó a sufrir lo que los cronistas llamaron mutismo selectivo. Respondía solo cuando era forzada a ello, y sus palabras eran tan leves que a menudo no se entendían. Su apetito desapareció. Las sirvientas tenían que alimentarla a la fuerza. Las lágrimas, en cambio, se hicieron constantes, brotando sin razón aparente durante horas enteras. El terror se había instalado en su cuerpo. Bastaba la visión de un hombre, incluso de un eunuco, para que Fatma entrara en crisis. Su respiración se aceleraba, su piel se cubría de sudor frío, su cuerpo se desplomaba en desmayos repentinos. Lo que la corte interpretaba como debilidad femenina era, en realidad, lo que hoy conocemos como estrés postraumático. La noche de bodas no había sido solo un episodio doloroso. Había marcado su psique con una herida imposible de cerrar. El palacio intentó curarla con todos los medios disponibles. Le ofrecieron infusiones de hierbas calmantes, melodías tocadas por músicos de la corte, sesiones de meditación sufí guiadas por derviches. Nada devolvía a la joven la vitalidad que la había caracterizado. La muchacha que debatía con astrónomos y recitaba poesía persa había desaparecido, sustituida por una figura silenciosa que vagaba como sombra en los pasillos. Su esposo, Kara Mustafa Pasha, tampoco encontró redención. Hombre endurecido por la guerra, comenzó a refugiarse en campañas militares cada vez más lejanas y en el consumo de opio. Según algunos testimonios, lo hacía para escapar de la culpa de haber sido el instrumento de la ruina de Fatma. En público, aparecían como matrimonio ejemplar. En privado, reinaba el vacío. La princesa cumplió con su papel. Dio hijos, asistió a ceremonias, se mostró como adorno impecable en fiestas imperiales. Pero en su interior, todo era silencio. Durante 29 años, Fatma vivió bajo esta sombra. No protagonizó intrigas, no impulsó proyectos, no dejó tras de sí escritos ni cartas. Su figura se fue borrando poco a poco de la vida palaciega, convertida en presencia decorativa. Los jardines que un día habían sido su refugio quedaron abandonados. Los instrumentos musicales que tanto la entretenían se cubrieron de polvo. Los libros que había amado permanecieron cerrados. Era como si la educación brillante de su infancia hubiese sido enterrada junto con su voz. La ironía del destino se hizo más cruel aún al final. Murió en 1652, en la misma fecha de su boda, oficialmente a causa de una fiebre. Pero en los pasillos del palacio se murmuraba que su muerte coincidía demasiado con aquel aniversario maldito. Para muchos,
no fue la enfermedad lo que la venció, sino el peso insoportable de una memoria que nunca cicatrizó. Era como si el eco de aquella noche, tras 3 décadas de silencio, hubiese terminado por aplastarla definitivamente. El caso de Fatma no fue único. Archivos desenterrados siglos después revelan que decenas de princesas otomanas sufrieron destinos semejantes. Algunas quedaron sumidas en mutismo perpetuo, otras enloquecieron de manera súbita, algunas buscaron la muerte como escape, y otras desaparecieron misteriosamente de los registros oficiales. La maquinaria imperial era eficaz no solo para controlar sus cuerpos, sino también para borrar sus nombres cuando resultaban incómodos. El poder, celoso de su fachada de grandeza, prefería suprimir la verdad antes que reconocer la tragedia. La historia de Fatma Sultán demuestra hasta qué punto un sistema puede moldear, someter y destruir a un individuo sin necesidad de cadenas visibles. El imperio no necesitaba ejecutar a sus hijas para dominarlas. Bastaba con encerrar sus almas en un ritual de obediencia que las vaciara por dentro. El silencio de Fatma, que duró casi 30 años, fue la prueba más elocuente de la violencia de un poder que se disfrazaba de ceremonia. Su tragedia es, además, espejo de otras muchas en distintas latitudes. En la Europa barroca, princesas enviadas a matrimonios políticos morían de tristeza en castillos extranjeros. En Rusia, las hijas de los zares eran encerradas en torres de vigilancia. En China, las mujeres de la corte eran reducidas a piezas de un tablero invisible. La opresión adopta formas distintas, pero el principio es el mismo. El poder absoluto consume primero a los más cercanos, aquellos que deberían estar protegidos. Fatma Sultán vivió 29 años después de su boda, pero en realidad murió aquella primera noche. El resto fue una larga sombra, una existencia vacía que se arrastró como espectro entre los muros de Topkapi. Su silencio no fue olvido, fue testimonio. Cada lágrima, cada palabra no pronunciada, fue una acusación muda contra un imperio que sacrificaba a sus hijas en nombre de la estabilidad. Cuando los cronistas oficiales escribieron los anales del siglo XVII, apenas dejaron espacio para las hijas de los sultanes. Sus nombres aparecían en actas de matrimonio, en registros de nacimientos, en listas de dotes. Eran mencionadas como piezas de protocolo, nunca como personas. Durante siglos, esa fue la imagen que sobrevivió. Princesas sin voz, reducidas a líneas en documentos burocráticos. Pero los archivos ocultos, redescubiertos siglos después, contaban otra historia, mucho más sombría. En esos registros secretos se describían decenas de destinos semejantes al de Fatma. Algunas princesas, incapaces de soportar la presión de un segundo matrimonio tras la muerte de su esposo, fingieron su propio deceso para escapar. Otras enloquecieron repentinamente, atacando a sus sirvientas o lanzándose contra los muros de sus estancias, hasta que eran confinadas en pabellones oscuros donde el imperio las ocultaba como vergüenza. Algunas desaparecieron de los documentos por completo. Se borraban sus nombres, como si nunca hubieran existido. Esa eliminación era quizás la forma más cruel de asesinato, no del cuerpo, sino de la memoria. La maquinaria otomana era implacable en su doble rostro, meticulosa en conservar registros de conquistas, impuestos y tratados, pero hábil en borrar lo que no convenía a su imagen. En los relatos oficiales, las princesas eran símbolos de lujo. En los documentos escondidos, eran cuerpos sacrificados. Este contraste revela el verdadero poder del imperio, la capacidad no solo de dominar territorios, sino de manipular la historia misma, de decidir qué debía recordarse y qué debía condenarse al silencio. Entre esas sombras, sin embargo, brillan destellos de resistencia. Algunos documentos mencionan códigos secretos que las princesas inventaban para comunicarse entre sí a través de las paredes. Golpes rítmicos, susurros apenas audibles, gestos escondidos en ceremonias públicas.
Eran intentos desesperados por preservar un vínculo humano en medio de la reclusión. En otros registros aparecen casos insólitos de valentía. Hermanas que se atrevieron a escribir peticiones al sultán solicitando divorcio o mayor libertad, desafiando un sistema que parecía indestructible. Aunque pocas lograron algo concreto, su gesto quedó como testimonio de que incluso en la opresión más severa existe la chispa de la rebeldía. La pregunta inevitable surge: ¿era el Imperio Otomano el único en practicar tales ritos oscuros? La respuesta, incómoda, es no. En las cortes europeas también hubo sacrificios velados. Princesas francesas enviadas a matrimonios extranjeros lloraban hasta la muerte en palacios fríos. Infantas españolas se consumían en claustros forzados. Archiduquesas austriacas eran utilizadas como moneda de paz y acababan en la locura. En Rusia, los zares no dudaban en recluir a sus hijas en conventos vigilados de por vida. En China, la ciudad prohibida ocultaba dramas semejantes, mujeres destinadas a servir como símbolos de obediencia. La diferencia no está en la práctica, sino en el grado de ritualización. Los otomanos habían convertido el sometimiento en liturgia, en un protocolo tan minucioso como las ceremonias estatales. En el caso de Fatma, su historia se transformó en paradigma. No era solo la tragedia de una joven brillante, sino el reflejo de un patrón que se repetía generación tras generación. Lo que le ocurrió a ella no fue accidente ni excepción. Fue parte de un engranaje cuidadosamente mantenido durante siglos. El grito que lanzó en 1623 era idéntico al que muchas antes y después de ella ahogaron en sus almohadas. Lo que cambia es que gracias a los archivos recuperados, hoy podemos escucharlo. El silencio de esas mujeres plantea un desafío histórico. ¿Cómo reconstruir lo que fue deliberadamente borrado? Los documentos oficiales las ignoraron, las crónicas extranjeras las idealizaron, los poetas las transformaron en metáforas. La verdad quedó enterrada bajo capas de ficción. Solo los fragmentos, cartas ocultas, notas cifradas, rumores transmitidos en la oralidad, permiten reconstruir la dimensión humana de su sufrimiento. Cada pieza es un eco de un coro más amplio de voces sofocadas. Lo inquietante es que esta dinámica no pertenece únicamente al pasado. Incluso hoy, en muchas sociedades, las mujeres son presentadas como símbolos de modernidad o progreso, mientras en la práctica se les niega la voz. El lujo sigue disfrazando la opresión, y los retratos oficiales siguen ocultando las lágrimas privadas. El harén de Topkapi, con sus jardines y mosaicos, puede haber desaparecido como institución, pero su lógica de control y sacrificio continúa repitiéndose en jaulas invisibles del presente. La historia de Fatma Sultán, cuando se coloca junto a la de tantas otras princesas olvidadas, se convierte en advertencia. Nos recuerda que el poder absoluto siempre busca víctimas cercanas y que la primera sangre que consume suele ser la de su propia familia. Nos obliga a mirar más allá de los relatos de esplendor y a preguntarnos qué secretos siguen enterrados en los palacios de Europa, Rusia o China. Porque si el Imperio Otomano logró ocultar durante 6 siglos los gritos de sus hijas, ¿qué historias semejantes permanecen todavía sepultadas bajo las piedras de otros tronos? La tragedia de Fatma Sultán no fue un accidente aislado ni una fábula romántica. Fue un engranaje deliberado de un sistema que se repetía como un ritual oscuro en el corazón del imperio. Su vida, marcada desde el nacimiento por la grandeza, terminó convertida en testimonio de la violencia que ejerce el poder absoluto contra los más vulnerables. Lo que los cronistas presentaban como una boda gloriosa era, en realidad, un sacrificio cuidadosamente orquestado. Mirar su historia es contemplar el rostro oculto del Imperio Otomano, y aquel que no se mostraba en mapas ni crónicas de batallas. Un rostro tejido de silencios, de lágrimas enterradas en mármol, de voces reducidas a cenizas. Y sin embargo, ese rostro no es exclusivo de los otomanos.
Europa, Rusia, China, todas las grandes cortes de la historia construyeron sus palacios sobre cimientos semejantes. Princesas convertidas en contratos vivientes, esposas utilizadas como piezas de ajedrez, mujeres reducidas a símbolos. La gloria de los imperios siempre tuvo un precio, y ese precio fue pagado en gran parte con el dolor de quienes no podían hablar. La filosofía nos advierte que el poder sin compasión devora incluso a sus propios hijos. El caso de Fatma Sultán lo demuestra con brutal claridad. La dinastía que la engendró fue la misma que la destruyó. El palacio que debía protegerla se convirtió en su prisión. La religión que debía consolarla se transformó en cadena. La educación que debía engrandecerla se convirtió en herramienta de sumisión. Todo lo que debería haber sido refugio se volvió instrumento de control. La paradoja es insoportable. La hija del hombre más poderoso del mundo no pudo decidir ni una sola página de su propia vida. Hoy, al evocar su voz perdida, surge una pregunta inquietante. ¿Cuántas historias semejantes permanecen aún sepultadas bajo capas de archivos oficiales, retratos idealizados y leyendas doradas? La de Fatma salió a la luz gracias a fragmentos, notas marginales, rumores sobrevivientes. Pero, ¿y las demás? ¿Cuántas princesas fueron borradas por completo, convertidas en fantasmas que ni siquiera la historia recuerda? El silencio de Fatma se repite como eco en todas esas vidas olvidadas. Su historia también obliga a mirar el presente. Aunque ya no existen harenes como el de Topkapi, siguen existiendo jaulas invisibles, mujeres atrapadas en matrimonios forzados, en sistemas que disfrazan la obediencia de tradición, en lujos que esconden prisiones emocionales. La lógica es la misma. El poder se perpetúa controlando cuerpos y voces, y todavía hoy, demasiados gritos se apagan antes de que puedan atravesar los muros de sus propias jaulas. Recordar a Fatma Sultán es, por tanto, más que un ejercicio histórico, es un acto de resistencia. Su tragedia nos recuerda que detrás de cada fachada de grandeza se esconde un precio humano, y que el deber de quienes contamos la historia es desenmascarar esos precios ocultos. Solo así se hace justicia a quienes fueron sacrificados en silencio. La advertencia final es clara: la memoria es la única arma contra la repetición. Durante 6 siglos, el grito de Fatma fue enterrado bajo ceremonias y tapices. Hoy, al rescatarlo, no podemos limitarlo a un suspiro de compasión. Debe convertirse en espejo incómodo. Porque el poder, cuando se reviste de sacralidad y se libra de límites, siempre encontrará víctimas. La tragedia de una princesa otomana nos obliga a preguntarnos: ¿a quiénes estamos condenando hoy al silencio en nombre de la estabilidad, de la tradición o del prestigio? El relato de Fatma Sultán, más que historia, es advertencia. Una advertencia que atraviesa el tiempo para recordarnos que la verdadera medida de un imperio no está en sus conquistas ni en sus palacios, sino en cómo trata a los más indefensos dentro de sus muros. El poder absoluto, al devorar la inocencia de sus hijas, revela su rostro más monstruoso. Y es ese rostro el que debemos recordar, para que los gritos enterrados del pasado no se repitan en los silencios del presente. Fatma murió en 1652, oficialmente de fiebre, extraoficialmente de memoria. Murió el mismo día en que se había casado casi 3 décadas antes, como si su vida hubiese quedado atrapada para siempre en esa primera noche de horror. Su muerte fue el cierre de un círculo, pero su eco permanece. Y ese eco, rescatado hoy, nos invita a escuchar lo que la historia quiso callar. Porque al final, el mayor legado de Fatma Sultán no está en títulos ni ceremonias, sino en la advertencia que su vida encarna, que el poder sin límites destruye lo que más debería proteger, y que la grandeza de un imperio puede esconder los sacrificios más oscuros. Su grito
sofocado entre los muros de mármol de Topkapi, sigue resonando 4 siglos después. Y al escucharlo, comprendemos que contar su historia no es solo recordar, sino prevenir.